Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. De abrir nuestras Biblias una vez más y continuar nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico. Y en esta oportunidad lo hacemos en el último capítulo de la primera sección de la primera carta a los Corintios. La primera sección. O sea que lo que hemos venido estudiando hasta el momento pertenece a una sección de reprensión con amor. Una sección donde Pablo ha dedicado tiempo a tratar las problemáticas de los hermanos que estaban en Corinto. Si bien el lugar no era el mejor para desarrollar una vida moralmente adecuada, aún allí el apóstol Pablo llama a estos hermanos santos, unos santos que están todavía en proceso de crecimiento, unos santos que deben poner su fundamento en Cristo Jesús y deben comenzar a sobreedificar, que deben comenzar a crecer como las plantas, que deben comenzar a crecer como los niños hasta llegar a una madurez espiritual. Creo que todos hemos pasado por momentos de inmadurez espiritual, pero si estamos fundamentados en Cristo, entonces el edificio, la planta y el niño crecerán. El niño se convertirá en un adulto, la planta dará frutos y el edificio servirá para alojar a muchas personas porque cumple una función de estar firme. En esta alegoría, Pablo le dice a los hermanos, ustedes sobreedifiquen constantemente. Pero hay algunos problemitas, problemas que deben corregirse. El problema de las divisiones, el problema de ser autosuficientes o envanecerse, el problema de no saber tratar la disciplina eclesiástica porque se ha tolerado algunas faltas morales dentro de la iglesia, no se les ha corregido a algunos hermanos que andan en inmoralidades a tal punto que ni siquiera se mencionan entre los no creyentes. Imagínate donde había llegado la iglesia, que no es muy diferente a la realidad de lo que puede ser alguna iglesia en el siglo XXI. Eso no quiere decir que se acabó la esperanza. Eso quiere decir que Dios nos está dando una oportunidad a cambiar. Podemos cambiar con la ayuda del Espíritu Santo. Y termina esta sección con el capítulo 6 hablando de una problemática civil. Los hermanos tenían problemas entre ellos, por cualquier motivo. Y en lugar de solucionar los problemas internamente como personas que están en constante crecimiento y que tienen una norma de vida que es la palabra, o sea, el escrito está, lo que nosotros conocemos hoy como Antiguo Testamento, y la norma de justicia, que son los 10 mandamientos, en lugar de reunirse como pueblo de Dios para solucionar los problemas que había entre los hermanos, parece que se iban a buscar ayuda del gobierno civil, o sea, de la estructura del gobierno de Roma. Y Pablo los amonesta en este sentido. Así que abrimos nuestras Biblias, comenzamos la lectura y vemos cuál es el tipo de observación que Pablo tiene con estos hermanos. Dice el versículo número 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro hermano de la fe? No otra persona natural, o sea, no es un incrédulo, es un hermano de la fe. ¿Tienes alguna diferencia con un hermano de la fe? Que no debería suceder, pero sucede. Sucedió en el siglo I, sucede en el siglo XXI, ha sucedido a lo largo de toda la historia. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Porque estamos todavía en proceso de aprendizaje. Y en ese proceso de aprendizaje tenemos que saber sobrellevar nuestras diferencias. ¿Hay diferencias en el pueblo de Dios? Por supuesto que las hay. Porque todos venimos de hogares diferentes, con un sistema de educación diferente. Yo no puedo comparar al judío con el griego porque el judío tiene o tuvo una manera de ser criado y el griego tenía otra manera de ser criado en ambientes totalmente diferentes, con historias familiares, mira, que se pueden ramificar y hasta ni siquiera se puede saber con exactitud hasta dónde puede llegar la historia familiar. Pero ahora, como creyentes en Cristo, como cristianos, tanto judíos como gentiles, tenemos que saber sobrellevar esas diferencias. Y a medida que las iglesias del siglo XXI van creciendo, más personas se van añadiendo.
Aunque las estadísticas de todas las denominaciones es que siempre hay un porcentaje que se apartan de la fe, llámese católico, protestante, evangélico o cualquier otra denominación, siempre hay personas que se apartan de la fe, muchas veces ese apartarse de la fe tiene que ver con la falta de espiritualidad o porque ponemos también nuestra mirada sobre las personas y cuando las personas se equivocan, entonces dejamos que nuestra relación con Dios se cuartee a causa del mal testimonio de otros. Pero las diferencias son reales. Entonces, en medio de las diferencias, nosotros tenemos que intentar tratar de llevarnos bien. Pablo dice, ¿osa alguno, si atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Quiénes son los injustos? Aparentemente está hablando del gobierno. ¿Que el gobierno debía hacer las cosas correctamente? Sí. ¿Que había una ley dentro del Imperio Romano? Por supuesto. Como hoy las instituciones públicas que pertenecen a los gobiernos de cada país tienen normativa y se debe cumplir la normativa. Pero vamos a estar claros que entre los no creyentes hay corrupción. No, en los creyentes también, pero no debería. Cuando hablamos de la inmoralidad, no se debería tener inmoralidad sexual, pero se sobreentiende que quien no tiene temor de Dios le da igual hacer o no hacer las cosas. Pero el creyente debe tener un estilo de vida que lo diferencie de los demás. Entonces, ¿osa alguno ir a presentarse ante el gobierno de Roma, que son personas que son propensas a ser corruptas también, en lugar de arreglar los problemas entre los santos? Ustedes son los santos, hermanos, con todas sus imperfecciones. Ustedes son los santos. Pero no, cometemos errores, por supuesto, porque es que nuestra santificación no depende de nuestro esfuerzo personal, sino de lo que Dios hace por nosotros. El esfuerzo personal es como una muestra de agradecimiento por lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Versículo número 2. ¿O no sabéis, o es que acaso se les olvida que los santos, ustedes los santos y sus hermanos de fe, con todos sus errores, ustedes los santos han de juzgar al mundo? O sea, nosotros recibiremos el juicio de parte de Dios. El Señor nos juzga y cuando seamos llevados a la patria celestial, esto lo vamos a ampliar más cuando lleguemos a la carta a los tesalonicenses, cuando seamos llevados a la patria celestial, participaremos del juicio de quienes se perdieron. Seremos testigos de todas las evidencias que el Señor ha llevado registrada de aquellos que rechazaron abiertamente la gracia de Dios. Y si tú repasas el capítulo 7 de Daniel, te darás cuenta que repetidas veces en ese capítulo 7 el juicio es dado a los santos del Altísimo. O sea, Dios nos otorgará el juicio, nosotros juzgaremos el mundo. No somos conscientes de la responsabilidad que el Señor nos está otorgando por gracia. Somos nosotros quienes ya hemos sido juzgados por fe, por gracia, por los méritos de Cristo y presentados justos delante del Padre, aunque no lo seamos. Pero somos presentados justos, lo que se llama justificación por la fe. Nosotros tenemos la responsabilidad de juzgar al mundo. Entonces, si nosotros vamos a juzgar al mundo, ¿cómo es que no sabemos solucionar nuestros problemas menores? Problemas menores. Si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, dice el versículo 2, sois indignos de juzgar cosas pequeñas. No, que tenga un problemita el que sea. No vayamos muy lejos. Si tú asistes a alguna iglesia X, Y o Z, A, B, C o D, no hay que ser muy inteligente ni tener mucho tiempo en la iglesia para darnos cuenta que los hermanos tienen diferencias entre ellos. Sí, hay hermanos que se aman mucho, se abrazan mucho, se dan ese beso en la mejilla, se dan el Dios te bendiga, pero uno que otro por allí tiene su diferencia. Y ustedes no saben solucionar esas pequeñas cosas entre ustedes, sino que tienen que ir a los tribunales humanos a que se lo solucionen. Entre hermanos, ¿no? Entre hermanos. Ya si es un problema con un no creyente, uno intenta tratar, uno trata de solventar ese problema para no llegar a instancias mayores, dando el ejemplo. Entonces ustedes que van a juzgar al mundo no pueden juzgar cosas pequeñas. Ustedes mismos se están presentando como indignos.
ante los demás. Y si nosotros no sabemos solucionar cosas pequeñas, ¿cómo le vamos a decir a otra persona, acompáñenos a tener la misma fe? Porque lo que no conseguimos afuera lo vamos a conseguir aquí en el pueblo de Dios. Cuán importante es el testimonio. Versículo 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar incluso a los ángeles? ¿Cuáles ángeles? Pues evidentemente los ángeles rebeldes, los ángeles caídos, los que se dejaron influenciar por Satanás. En Isaías 14 y en Ezequiel 28 hay una mención a la caída de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y Apocalipsis capítulo 12 hace mención a un dragón. Ese dragón está representando a Satanás, que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Y esa tercera parte de las estrellas del cielo son los ángeles que se dejaron influenciar por las instrucciones engañosas de Satanás, haciendo que en el pensamiento de los ángeles hubiese un concepto errado de Dios. Y nosotros, que por fe hemos aceptado la justicia divina, juzgaremos a esos ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida deberíamos juzgar? Si vamos a juzgar ángeles, solucionemos los problemas que tenemos internamente dentro de nuestra estructura eclesiástica. Pablo no está negando que no haya esos problemas. Lo que le entristece y le indigna a Pablo es que no sepamos sobrellevar esos problemas. Dice el versículo 4, sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿Sabes que yo leí varias veces este versículo y quizás la traducción o nuestro castellano del siglo XXI no nos hace entender con exactitud este verso, pero cuando tú te pones a analizarlo en detalle, te darás cuenta que Pablo nuevamente está utilizando como un tono irónico o sarcástico, como queriendo decir, oye, ¿será que ustedes pusieron como líderes en sus iglesias locales a personas de menor estima? O sea, personas que les falta como esa madurez espiritual. ¿Será que no hay sabios? ¿Será que no hay personas espirituales dentro de tu iglesia local que pueda asumir las riendas de la consejería de la iglesia? Porque el versículo 5 lo hace entender de esa manera. Mira, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿A quiénes pusieron ustedes a que dirijan? Y saben, aquí hay una enseñanza muy interesante, porque mayormente en las iglesias congregacionalistas, y quiero explicarte a qué me quiero referir. En la actualidad, el cristianismo está muy ramificado. Esto es importante entenderlo para saber cómo hemos llegado desde el siglo I hasta el día de hoy con el tipo de congregaciones que tenemos. Entonces, en la actualidad existen dos tipos de cristianos, ¿vale? Vamos a hablar de cristianos. No voy a hablar de otras denominaciones o religiones. Ustedes saben que está el islamismo, el judaísmo, el budismo, el hinduismo, están los ateos. Pero vamos a concentrarnos en el cristianismo, que es lo que nos interesa. El cristianismo está ramificado de la siguiente manera. Están los católicos y están los protestantes. Dentro del catolicismo hay una ramificación que se llama católicos ortodoxos y los católicos romanos, ¿ok? Que son los que tienen la sede en el Vaticano. Esos son los romanos. Dentro del protestantismo la ramificación es mucho más grande, porque empezamos con los calvinistas, con los luteranos, con los bautistas, los metodistas, los wesleyanos, ¿sí? O sea, se fue ramificando con el paso del tiempo, pero en realidad esos son nombres de denominaciones. Nosotros pudiéramos hablar de tendencias dentro del protestantismo. Están los conservadores y están los liberales, ¿sí? O, bueno, diríamos que más bien sería, o el término más correcto sería los denominacionales y los congregacionalistas. Ese sería el término más correcto. ¿Cuáles son los protestantes denominacionales? Los protestantes denominacionales son aquellos que tienen una estructura organizativa, entre los cuales están varias denominaciones, ¿ok? No las voy a mencionar porque
quizás se me escapa alguna o quizás alguno piensa que le esté dando énfasis más a una que a otra. Pero están los denominacionales. Eso incluye que tienen un sistema organizativo donde los hermanos van y se preparan para ser dirigentes y entonces a través de un consenso se eligen a los diferentes pastores o dirigentes que van a estar a cargo de sus iglesias. En cambio, los congregacionalistas son personas que dicen, bueno, yo voy a montar aquí una congregación y voy a empezar a invitar gente y como yo estoy organizando esto, pues yo voy a ser el pastor, indiferentemente que haya recibido o no haya recibido una capacitación. Si un pastor denominacional comete una falta, comete un error, algo, una inmoralidad o no sé, o se muere o le pasa algo o está imposibilitado para seguir dirigiendo, la organización elige a otra persona para que continúe la obra y la iglesia no muera o en este caso la congregación no muera y los hermanos no se dispersen. Cuando una persona es congregacionalista y pasa algo, o un viaje, o se tiene que ir, o se muere, o se enferma, o se imposibilita, o cae en un asunto moral que no le permita públicamente seguir dirigiendo, la iglesia se muere. Entonces Pablo nos está haciendo entender que había una organización eclesiástica en el siglo I, donde ellos podían elegir a sus dirigentes. Y cuando lleguemos a las cartas pastorales, las cartas a Timoteo, de Tito, Filemón, incluso las cartas de Pedro y de Santiago, nos hacen entender que ellos mismos elegían a sus pastores, a sus ancianos, a sus obispos, los elegían ellos mismos. No sé qué sistema democrático utilizaban o representativo, pero elegían a quienes iban a ser sus dirigentes. Entonces Pablo dice, ¿ustedes a quién eligieron? Ustedes eligieron a una persona incrédula, a una persona falta de espiritualidad. ¿Será que no hay sabios entre el pueblo? Y es interesante que Pablo mencione esto porque la propia ciudad de Corinto se caracterizaba por ser un poco egocéntrica en el sentido de que se la daban o ellos pretendían ser muy sabios. Y evidentemente en medio de una cultura que es inmoral, pero se presentaban como personas sabias, era seguro que dentro de la iglesia había personas también que se consideraban sabios. Por eso Pablo los llama, están envanecidos. Ustedes están envanecidos, pero no saben solucionar un problema menor. Si no saben solucionar un problema menor, ¿a quién eligieron como dirigente? ¿Será que no hay un sabio para juzgar a los hermanos? Y así termina el versículo 5. Pasamos al versículo 6 y Pablo continúa la disertación diciendo, sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio contra el tribunal civil, no solucionan los problemas internos. Y él lo dice, ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Ya de por sí es malo que ustedes tengan problemas entre ustedes. ¿Es normal? Sí, es normal, pero no es correcto. El hecho de que sea normal no quiere decir que sea correcto. Hay cosas que son muy normales en la vida, pero no son correctas. Te pongo algunos ejemplos. El concubinato hoy en día es muy normal, eso no quiere decir que sea bueno. La homosexualidad hoy en día es muy normal, eso no quiere decir que sea bueno. La corrupción es muy normal, todo el mundo sabe que existe corrupción y contrabando, pero eso no es bueno. Entonces es normal que haya esas diferencias. Lo que no es normal es que se toleren esas diferencias en el sentido de que se les pase por alto dentro de la misma iglesia y los hermanos que quieren una solución, en lugar de contar con los dirigentes, tienen que irse al gobierno para que les solucione los problemas. Ya es una falta de que haya pleito entre ustedes. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? Y esto es una pregunta de reflexión. Es una pregunta de reflexión, ¿no? ¿Por qué no sufrir el agravio? ¿Por qué tenemos que ser nosotros aquellos que si no ganan el pleito no se quedan tranquilos? Si nos toca perder, perdamos con tal de no desagradar a Dios. Si nos toca ceder y aunque no le demos la razón al otro, decir, mira, no tienes la razón, pero vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así, no pleitemos entre nosotros. O sea, buscar la paz entre los hermanos. Si nos toca tener cosas por pérdida, por amor incluso a nuestra propia iglesia y al amor que debíamos mostrar hacia Dios, para no presentar un concepto errado de Dios, es mejor perder un pleito. Dejemos el egoísmo a un lado.
¿Cuántas veces no le dijeron a Jesús que sacaba demonios por Belcebú y Jesús le decía, eso es mentira? Pero si ustedes quieren creer eso, créanlo. A veces hay que tener las cosas por pérdida y mostrar el amor de Cristo. Pero eso es una lucha interna. Mira, hay un libro que se llama El dragón que todos tenemos dentro. Porque de por sí no queremos perder, de por sí somos orgullosos, de por sí queremos tener la razón. Pero eso es parte de la inmadurez espiritual. Si te gustaría recibir el libro El dragón que todos tenemos dentro, cómo vencerlo, del pastor Marvin Moore, que es uno de mis autores favoritos de teología, yo te lo puedo ofrecer gratuitamente en formato digital. No te lo voy a ofrecer en físico porque ya ese libro no sale en físico. Pero en formato digital todavía está a nuestro alcance. ¿Cómo puedes hacer para recibir el libro El dragón que todos llevamos dentro, cómo vencerlo? Ahí hay un número de teléfono que está pasando por el generador de caracteres. Más 57 314 358 1359. Tú lo solicitas a ese número y yo con gusto te lo voy a enviar. Si me demoro un poquito en responder, no te preocupes, yo respondo. Yo respondo porque se me acumulan un poquito los mensajes, pero la respuesta llegará. Lo importante es que desees cambiar esa actitud errónea que a veces tenemos, esos defectos de carácter que a veces se nos salen, incluso dentro de nuestra experiencia cristiana allí eclesiástica. Entonces, dice el versículo 7, así que por cierto que ya es una falta que tengáis entre vosotros pleito, ¿por qué no sufrir el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Nos robaron. Ya aprendimos la lección. Ya no nos van a robar más, nos robaron, se perdió esa plata. Se perdió el terreno, se perdió la casa. A veces nos cuesta aceptar. Pero es que la cuestión aquí es que no apoyemos la sinvergüenzura. Sí, aquí no está apoyando la sinvergüenzura. Aquí es evitar los problemas. Porque la cuestión es que están pasando cosas dentro de la iglesia. Es mejor sufrir una pérdida, pero aprender una gran lección. Cuando tú aprendes una gran lección, las pérdidas quizás ya no vuelven a suceder. Y es importante que nosotros sepamos ser dirigidos por el Señor. Señor, toma el control de esto, hágase tu voluntad. Cuando tú permites que se haga la voluntad del Señor y tienes las cosas materiales por pérdida, porque tú dejas eso en la mano del Señor, tú dices, no, uno no puede ser tonto y dejarse quitar las cosas que son de uno, es verdad. Pero para evitar un problema, deja eso en la mano del Señor. Y así proyectamos una imagen diferente. Y fíjate lo que Pablo sigue diciendo. Mira lo que sigue diciendo. Pablo te está diciendo, si es necesario, dejémonos defraudar, pues dejémonos defraudar, dejémonos que las personas hagan lo que quieran en ese sentido, nosotros hagamos la cosa correcta, tenemos la razón, sí, es posible que tengamos la razón, pero ya, eso es material, eso que se pierda. Mire lo que dice el versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis en esto a los hermanos. O sea, reflexionemos si no somos nosotros los que estamos equivocados primero. Primero reflexionemos si no somos nosotros los que estamos equivocados, empezando por allí. Y si estamos en la razón, entonces dejemos eso en las manos del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Percátate en esto. Si tú tienes la razón, deja eso en las manos del Señor. Lo material es pasajero, lo eterno es lo más importante. Esos sinvergüenzas que se dicen llamar creyentes, pero se aprovechan de otras personas y para no blasfemar el nombre de Dios en público, sino que para que la gente sepa que sabemos solucionar los problemas internamente, incluso despojándonos de algunas cosas que nos pueden afectar. Entendamos que eso material lo pueden tener hoy y mañana lo pueden perder. Nosotros hoy perdimos eso material. Pero nuestro verdadero tesoro está en el reino de los cielos, en la patria celestial. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Primero evaluémonos, somos nosotros los que estamos equivocados, pero si estamos en lo correcto, Señor, hágase tu voluntad. Para mí lo más importante es no perder la patria celestial por una diferencia entre hermanos. Así que no erréis. Y después menciona una lista
de condiciones de personas que sí están errando. Y Pablo dice, mira, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados y los que se echan con varones, ellos no van a heredar el reino de los cielos. Ellos no van a heredar el reino de los cielos. Me llama la atención que él coloca algunos asuntos morales también al lado de la idolatría. Uno piensa que la idolatría es solamente postrarse ante imágenes, que está mal, eso está errado. Pero él pone la idolatría en medio de la fornicación, en medio del adulterio y en medio de los homosexuales, porque el afeminado es una persona que da a entender que no se siente o que tiene una expresión muy diferente a lo que realmente él debe ser, ¿no? O sea, si es un hombre, pórtate varonilmente, pero está así como... En realidad esta palabra afeminado en el griego da a entender así como delicado, como persona frágil, como que en vez de mostrar un porte varonil, muestra un porte un poco más delicado, más suave. Y después ya habla de las personas que pueden ser físicamente, tener un comportamiento varonil en público, pero que en realidad son unos homosexuales porque se echan con varones. ¿Sí? Una cosa es el que aparenta y otra cosa el que no aparenta, pero lo es. ¿Vale? ¿Por qué está metido la idolatría dentro de este grupo? Porque hay personas que lo que buscan es el placer nada más. Fíjate, fornicación, idolatría, adulterio. Y después habla de las desviaciones sexuales, que para hoy muchas personas es normal, pero bíblicamente no es normal. Eso también tiene su... el Señor tiene para esas personas también una oportunidad de cambiarles. Primero tienen que reconocer que están equivocados o que no deberían hacer o tener ese tipo de conducta. Después se menciona a los ladrones, también se menciona a los avaros, a los borrachos, a los maldicientes, a los estafadores. Ellos tampoco van a heredar el reino de los cielos. Entonces fíjate que menciona todos estos pecados de inmoralidad que comúnmente se veían en Corinto. Y después menciona a los estafadores. Te estafaron. Una persona dice ser creyente, no es adúltero, no es fornicario, ni es amanerado, ni es homosexual, ni es idólatra, pero si es estafador, entra en la misma lista de los que no van al cielo. Y esa es la razón por la cual Pablo coloca estos pecados junto con la lista final de los maldicientes y estafadores, porque cuando la persona quiere tener la razón, muchas veces se le salen las malas palabras porque quiere hacer las cosas a su manera y se convierte en estafadores, aunque digan ser creyentes, dando ese mal testimonio. Por más que ellos digan que son creyentes o que aparenten ser creyentes, pero sus hechos y sus frutos delatan que no lo son, ellos tampoco van a heredar el reino de Dios. Y quienes a veces dejan las cosas que se pierdan, por más que hicieron esfuerzo, pero para evitar más problemas, que se pierdan. No es fácil, hermano, no es fácil. Y es ahí donde juega un papel fundamental nuestra confianza en el Señor. Porque al final nuestro mayor tesoro no está aquí, está en la patria celestial. Y Pablo dice, antes, versículo 11, ustedes eran algunos de esos. Algunos eran. Ustedes eran así. Ustedes también se comportaban así. Ustedes vivían en borracheras, en idolatría, en lascivia, en fornicaciones. Ustedes vivían así, pero ya no viven así. ¿Por qué no viven así? Porque ustedes han sido lavados, dice el versículo 11. Han sido lavados haciendo referencia al bautismo. Ustedes han tenido una nueva experiencia de vida. Y como nueva experiencia de vida se van a comportar diferente. Su modelo es Cristo. Cristo se despojó de la gloria celestial para estar aquí en el mundo como un humilde carpintero. Que él mismo decía, las zorras tienen cueva y las aves tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pero cuando sus discípulos le dijeron a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti, él le dijo, ¿a ustedes les hizo falta algo? No, Señor, nunca nos hizo falta nada. Entonces, no hay quien haya dejado padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, hermano, casa, posesiones materiales, que no reciba 100 veces más hoy y en el futuro la vida eterna por mí. Si tú estás dispuesto a perder algo que es muy valioso para ti para evitar problemas internos, el Señor no te va a dejar sin tu recompensa. Te va a recompensar con cosas mucho más abarcantes de las que tú te imaginas. El Señor no te va a dejar desprovisto, te va a dar la bendición.
incluso bendición. Estoy hablando de cosas materiales, ¿no? Y te va a vindicar. Y quien se convirtió en un estafador lo demostrará porque le irá de mal en peor. Así que déjale eso en las manos al Señor. Y dice el versículo número 11, ustedes son lavados, ustedes tienen una conducta diferente, ustedes habéis sido santificados. La santificación no es algo que se logra de la noche a la mañana, es un proceso constante, es nuestra idoneidad. Nos hacemos idóneos no de un día para otro. Un profesional no nació profesional, se hizo profesional, se desarrolló profesionalmente. Entonces el creyente santificado se santifica constantemente. Lo que hablábamos en los evangelios, el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes van a demostrar que tienen un estilo de vida diferente que es mucho mejor a quienes nos han estafado. Ya ustedes han sido justificados. La palabra justificación es presentarnos justos aunque no lo seamos. O sea, el Señor nos absuelve de nuestras culpas pasadas. Porque tenemos una nueva experiencia de vida, porque hemos sido lavados, limpiados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién logra eso en nosotros? ¿Nuestro propio esfuerzo? Por supuesto que no. La obra del Espíritu Santo. Versículo número 12. Todas las cosas me son lícitas. Y esto es interesantísimo, porque Pablo nos dice aquí, tengamos un estilo de vida diferente, seamos un testimonio para los demás. Y Pablo dice, todas las cosas, todo, tú lo lees así, todo. Si este versículo se lee descontextualizado, se entiende como que, yo puedo hacer todo lo que quiera. Sí, tú tienes la libertad de hacer todo lo que quieras. Pero como creyente, le está hablando a los creyentes, ¿no? Entonces, del mundano o del no creyente o el inconverso, puede decir, yo soy libre y hago lo que me plazca. Tú eres libre de hacer lo que te place. Pero el creyente, el que depende de Dios, el que ha aprendido a estar constantemente en comunión con su Señor, entiende que todo lo que Dios permitió es lícito. Aquí no dice que todo es lícito, aquí dice que todo lo que Dios permitió es lícito. Porque si yo digo que todo es lícito, entonces estafar es lícito. No, por supuesto que no, estafar no es lícito. Mentir no es lícito. Andar en inmoralidad no es lícito. Es lícito todo lo que Dios permitió, pero no todo me conviene. Pero ¿cómo es eso? Que si es lícito no me conviene todo de lo que es lícito. O sea, si Dios permite que algo bueno yo lo pueda hacer, ¿por qué no me conviene hacer esas cosas buenas? Mira, te voy a poner un ejemplo. La alimentación es lícita. Todos necesitamos alimentarnos para que nuestro cuerpo pues se fortalezca a pesar de nuestra degradación constante. El sueño, o sea, dormir, es bueno. Tener la pareja, o sea, casarnos, es bueno. O tener nuestra vida sexual, es bueno. Lo que no es bueno es vivir para comer, es decir, la gula de las cosas buenas. Entonces yo lo que hago es comer de más y lo que hago es destruir mi cuerpo. Dios permitió la alimentación, pero no todo tipo de cosas se come. Entonces yo debo comer lo que Dios permitió y de eso que Dios permitió, yo debo comer moderadamente, con prudencia, con sabiduría, con inteligencia. Igualmente la parte del descanso. Dios permitió 8 horas de descanso diaria. Hay quienes descansan más, hay quienes descansan menos. Pero yo no voy a estar las 24 horas del día acostado a menos que esté de reposo. Dios apartó un día de descanso semanal y no es el día que yo quiera, es el día que Dios estableció. ¿Ves? Entonces Dios permitió todo lo lícito, pero todo eso lícito yo debo ser guiado con inteligencia a la luz de la palabra. Igualmente la vida sexual. La vida sexual es lícita, pero una vida sexual en el santo estado del matrimonio. Entonces todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque todo tiene que estar fundamentado en las instrucciones que Dios ha dado en el pasado. Por eso es que dice la parte final del versículo 12, yo no me dejaré dominar de ninguna. Porque si la alimentación es para restituir el cuerpo, no para satisfacer solo el paladar. El dormir es para el mejoramiento de nuestra fuerza, pero no para criar la vagancia. Y igualmente la vida sexual es para el disfrute de la pareja, para la procreación, para demostrar que Dios creó esto como santo y no simplemente para un placer momentáneo y ya.
¿Te das cuenta la diferencia? Versículo número 12. Y aquí viene entonces otro versículo que va en el contexto, que si se toma fuera del contexto se interpreta como quiera. Pero aquí dice, la vianda para el vientre. ¿Cuál es el propósito de la comida? Que sea procesada por el organismo, ¿vale? Y el vientre para la vianda. Entonces, este organismo necesita recibir el alimento, pero el alimento que Dios proveyó, no lo que yo quiera comer. Por eso hay principios. Levítico 11 muestra los principios de lo que se debe y no se debe comer. Génesis 1 muestra los principios de lo que se debe comer o de lo que Dios permitió que comiésemos. Entonces, el propósito de la comida es que fortalezca el organismo, no que lo destruya. Y la idea del organismo es que procese los alimentos. No es que el organismo se exceda de su trabajo, porque a la final, aquí lo dice, tanto el uno como el otro lo destruirá el Señor si yo no utilizo adecuadamente el don que Dios me ha dado, que representa también pues la parte física. Si yo no utilizo bien este organismo, a la final lo que vendrá es destrucción. El cuerpo no es para la fornicación. Nuevamente Pablo está enfatizando que sí, la vida sexual es lícita en el santo estado del matrimonio, pero no para andar por allí en fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo, porque al final nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. ¿Lo levantó de dónde? De la tumba. El Señor levantó a Jesús de la tumba, aunque Jesús, siendo Dios, no perdió su divinidad, se hizo totalmente dependiente del Padre. El Padre lo levanta de la tumba. El día que nos toque hay que descansar, porque por más que nos cuidemos, nos seguimos deteriorando. Y si nos toca que morir, que muramos habiendo sido justificados de verdad y habiendo vivido en santidad, no pensando en nuestro propio bienestar, sino también pensando en el bienestar de los demás. Y si algún día nos toca morir, ese Señor, o sea, Dios, ¿no? Señor Dios el Señor, que levantó a Jesús de la tumba, también nos levantará a nosotros de la tumba. O sea, la resurrección. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los daré y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Entonces, si esto ya ha sido santificado y el Señor está trabajando en nuestra mente y en nuestro cuerpo, ¿por qué nosotros teníamos que tener actitudes totalmente erróneas? Y aquí hace una comparación con el hombre que se echa con una mujer. Aquí dice ramera. No voy a utilizar la otra palabra. Voy a utilizar la que utilicé en el video anterior, meretriz, ¿no? Que es la parte más educada, la expresión más educada para llamar a una mujer que se dedica a este tipo de actividad, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos nuestro hogar formado, si tenemos una vida organizada, no es lo correcto de que alguien vaya y destruya todo lo que ha formado por estar simplemente en un placer momentáneo. Entonces nosotros pertenecemos a Cristo y nuestro cuerpo le pertenece a Cristo, no lo vamos a llevar al ámbito de la degradación moral. ¿No sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Hablando de la intimidad sexual, si uno se une a una persona que se dedica a eso, pues nosotros mismos nos estamos degradando, porque los dos serán una sola carne. Es decir, no es que yo toco aquí y me voy y ya no pasó nada, sino que estás participando de la degradación moral, y eso es lo que el Señor no quiere. Pero el que se une al Señor, un cuerpo es con Él. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nos unamos a Él desde lo espiritual y que actuemos como Jesús actuó. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. De repente nosotros decimos o hacemos cosas que no nos afectan directamente a nosotros, pero estamos afectando a los demás, igualmente es pecado. Ya cuando hablamos de este tipo de inmoralidad que da énfasis solo en el placer, nosotros estamos pecando contra nuestro propio cuerpo y tenemos que valorarnos. Tenemos que valorarnos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Entonces, si Dios quiere lo mejor para mí, si yo quiero lo mejor para mí, es evidente que Dios quiere lo mejor para mí también. Y si a mí se me está tratando con injusticia, pero yo estoy tratando con la ayuda del Señor de hacer todo lo que Él me pide con la ayuda de su Espíritu Santo, Él va a querer lo mejor para mí porque nosotros le pertenecemos al Señor.
Y termina el versículo 20 diciendo, porque habéis sido comprado por precio. El que realmente nos ha dado un valor es Cristo. Y si Cristo nos ha dado un valor, valórate a ti mismo. No valores lo material, valórate a ti. Vale más tu tranquilidad, vale más tu paz en el Señor que una posesión material que se pierda. Es evidente que nadie quiere perder posesiones materiales, pero no entremos nosotros, como dicen popularmente en Venezuela, pico y pala con nuestros hermanos de fe. Es decir, no es aquí quien tiene la razón la tiene el Señor, no nosotros. Aquí es qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y no tengamos diferencia entre los hermanos o sepamos llevar esas diferencias. Y si nos toca perder, perdamos, porque a la final el Señor nos hará justicia. Nosotros le pertenecemos al Señor porque hemos sido comprados por precio. Y termina entonces la parte final del versículo 20 diciendo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál es la conclusión de este capítulo? Todo lo que tú hagas tiene que ser para la gloria de Dios. Si tú vas a entrar en pleito con alguien porque hay una diferencia, que la decisión final sea para la gloria del Señor. Si tú vas a participar de ciertas actividades, ya sea comer, beber o cualquier otra cosa, para la gloria del Señor, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los estafadores entrarán en el reino de los cielos. Eso éramos nosotros, ya no somos, porque constantemente estamos siendo santificados y bautizados por el Espíritu Santo. Y saber que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y seguimos siendo bautizados por el Espíritu Santo en este proceso de santificación, fortalece nuestra fe y nos hace vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso para ti, mi querido hermano, mi deseo más grande es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para que me puedas acompañar en el próximo capítulo. Aquí terminamos esta sección y mañana comenzamos una serie de respuestas de Pablo a unas cuestiones que los hermanos le hacen llegar al apóstol. Y Pablo dice, en cuanto a lo que ustedes me han expresado, y el primer tema que se toca en el capítulo 7 es el tema del matrimonio. ¿Y sabe lo que Pablo dice en el mismo versículo 1? Pablo dice lo siguiente, mira, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Otras versiones dicen no casarse. ¿Pero por qué? Porque si el matrimonio es una institución divina, lo venimos diciendo desde el principio. ¿Por qué Pablo dice que es mejor no casarse? Si te gustaría saber por qué Pablo le responde a los hermanos de esta manera, entonces no te pierdas el próximo capítulo. Así que suscríbete, activa las notificaciones y comparte este video con otras personas. Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras.